Buenas noches, Paco. Hola, Paco. Tocayo. Ponte cómodo. Me alegro verte por aquí, hombre. Igualmente. Gracias por invitarme. Placer tenerte de nuevo. Alguna que otra tertulia hemos compartido hace unos añitos. Sí, hace ya bastante tiempo que no compartíamos cámaras. Y ahora vamos a hablar, bueno, vamos a, dentro de la dinámica de este programa, para conocer al personaje por dentro, tanto por dentro como por fuera, sus propósitos de intenciones en el futuro, de cómo eres, de cómo te ven la gente. Paco, ¿tú naces en Huelva? Nací en Huelva, hace la friolera de 48 años. ¿En qué zona naciste? Yo nací en Villaplana, en el barrio de Villaplana. Me crié los 6 primeros años en la calle San Ramón, en una casa que ya no existe, y después viví hasta los 18 años en la calle José Fariña. ¿Hiciste allí... la educación general básica, la hiciste por algún colegio cercano, imagino? Sí, claro. Estuve en el 25 años de paz hasta tercero de GB y luego pasé al 12 de octubre. Pues sí. Todos con unos nombres muy nacionales. Estuve allí también un cursito, hice allí. Y allí hice la EGB, después hice el bachillerato en el Alto Conquero. También estuve yo creo allí. Que era uno de los institutos cuando yo hice mi bachiller más modernos e incluso también más progresistas. Y luego ya pues me fui a estudiar a Sevilla Derecho porque en Huelva todavía no teníamos facultad. Precisamente en aquel año fue el año de la lucha más intensa para conseguir que se creara una universidad en Huelva y una facultad de Derecho que finalmente se acabó creando. Cuando entras en buque más o menos ya tienes una idea que quiero ser, si quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser periodista. ¿Cuándo tienes claro que quieres ser abogado, quieres estudiar Derecho? Bueno, pues muy poco tiempo antes de terminar el bachillerato. La verdad es que yo vivía en mi mundo de jugar al futbito y divertirme y tampoco me preocupaba mucho eso. Recuerdo que justo antes de empezar o de terminar el bachillerato yo trabajaba los veranos. Trabajaba los veranos en las fábricas del Polo para ir pagándome los estudios, ir ahorrando para poder estudiar, y ahí me decidí a que tenía que estudiar porque no me gustaba el ambiente que vivía para mí, quería otro ambiente distinto. Decidí en ese momento estudiar Derecho un poco porque era lo que mejor entendía yo que se podía dar a mis características personales. Y después de terminar Derecho tampoco tenía muy claro a qué me iba a dedicar. Podía haber estudiado Fiscalía, Judicatura, Notaría o haber acabado trabajando de cualquier empleo, pero las circunstancias hicieron que pudiera desarrollar la carrera de abogado y ahí llevamos ya 23 años trabajando de abogado aquí en Huelva. Han pasado últimamente muchos abogados por aquí y cada vez que tengo un abogado se me ocurre, se está hablando tanto de la doctrina Parot y yo te voy a preguntar lo mismo que le he preguntado a otros abogados que han pasado por aquí en las últimas semanas. ¿Defenderías a un terrorista, Paco? ¿O a un violador y asesino de niños? A ver, hay que defenderlos. Es decir, la legislación te obliga a que si te corresponde en el turno de oficio, tú tienes la obligación de defender a quien te toque, porque la Constitución garantiza el derecho a la defensa de todas las personas. Eso no quiere decir que tú compartas sus ideales. Yo, en mi caso, he defendido a homicidas, he defendido a violadores, también he defendido a defraudadores. Y bueno, si te toca, te toca y no tienes más remedio que hacerlo. Y tienes que hacerlo con el mejor de tus conocimientos. Realmente se te queda mal cuerpo y si estás convencido de que ha sido eso, lo único que tratas de decir, bueno, si en vez de 10 años que le caigan 8 o en vez de 20 que le caigan 18, lo tratas de hacer con tu mejor capacidad de trabajo. Pero estás obligado por ley, es decir, no te puedes negar, salvo que una cuestión justificada, que no es la cuestión de conciencia, no te puedes negar a llevar un procedimiento que te ha correspondido, por ejemplo, en el turno de oficio. Y en la designación libre sí te puedes negar.
evidentemente. Ahí ya luego tú estudias y te das cuenta que todo el mundo tiene derecho a una buena defensa, Sí. independientemente de que realmente sea culpable y al final sea condenado. Sí, sí. Porque hay que, imagino, ¿no?, que cuando ese violador, ese asesino, se pone frente a un abogado, en tu caso, por ejemplo, y te cuenta cómo lo hizo, cuándo lo hizo, de qué manera, cuándo lo premeditó, cuándo lo llevó a cabo, no sé, tiene que ser una pasta especial de tragarte todo eso, ¿no? Sí, hombre, te caen los sudores, evidentemente, te caen los sudores. Normalmente, inicialmente lo niegan todo, ¿no? Sí. Y luego tienes tú que ir investigando. Yo parto de la base de decirle, mira, cuanto más razones, cuanto más cuestiones de la verdad sepa yo, mejor podré utilizarla luego para intentar que tengas una buena defensa. Insisto, quizás no para absolverte, pero sí al menos para reducirte y que se te ponga una pena que también sea justa. Entonces, cuando te cuentan esos detalles, yo recuerdo que defendí a un homicida que había asesinado a una chica y en los autos en el sumario venía fotografías de la chica ya fallecida, que además había sido descuartizada. Y yo recuerdo que le puse una goma, no era necesario que yo viera esa fotografía, porque incluso había un informe del forense que me valía. Y yo recuerdo que le puse una goma a todas esas fotografías, a todas esas páginas, las até y no las miré nunca, porque no era capaz yo solo de mirarlo, ¿no? Lo que pasa es que luego hablas con la persona y dices, bueno, realmente es culpable, ha de pagar. Es una circunstancia también que se ha dado y en vez de que le caigan pues 15 años, pues que le caigan 12, porque 3 años de la vida de una persona es algo importante. Bien. ¿Y tú ganas el primer sueldo que metes en el bolsillo, lo ganas ejerciendo como abogado o haciendo otras cosas? Yo cuando estudiaba el bachillerato y cuando estudiaba la carrera trabajaba en las fábricas del Polo, trabajaba normalmente en el montaje, O sea, ahí en fue algunas empresas, y ahí empecé a ganar algún dinerillo que me servía que me sirvió luego para poder estudiar la carrera. Además recuerdo que durante la época de mi juventud me dedicaba también, era árbitro de balonmano. Y con eso conseguía algunos dinerillos que me permitían, bueno, pues subsistir. Yo vengo de una familia humilde, de un padre que trabajaba en el montaje eléctrico, que eran los ingresos que entraban en casa, y eso me servía a mí un poco para tener un poquillo más de vidilla a la hora de disponer de algún dinerillo. ¿Tuviste una infancia feliz, Paco? Sí, afortunadamente sí. Yo soy hijo de inmigrantes. Viví hasta los 6 años, viví con mis abuelos y con mis tíos, y a partir de ahí mis padres volvieron y ya vivo con ellos hasta prácticamente que me independizo, y casi aún sigo viviendo con ellos. Ah, sí. ¿Pero estás soltero? Bueno, yo tengo pareja, lo que pasa que en las tesituras de la vida, en alguna ocasión he tenido alguna otra pareja y me he separado, y tú sabes que siempre tienes allí la casa de los padres dispuesta para que al menos transitoriamente puedas estar allí el tiempo que te haga falta. ¿Tienes hijos, Paco? No, no tienes hijos. No tengo hijos. Mi compañera sí tiene 2 hijos y bueno, más o menos compartimos la vida con ellos. ¿Es una asignatura pendiente que tienes ahí o no? No, yo la verdad es que muy pocas veces en mi vida me he planteado tener hijos, y la inmensa mayoría de las veces decidí no tenerlos. Es decir, no era algo que a mí me apeteciera. Lo cierto también es que de alguna forma llevo viviendo con chavales desde hace 15 años prácticamente, entre una cosa y otra. Pero no es algo que a mí me llame. Ahora tengo 2 sobrinos pequeñitos, de 2 años y 1 año, y ellos desde luego me cubren cualquier necesidad paterno-filial que pueda tener. Paco, de las muchas virtudes que puedas tener, no sé si son muchas o pocas, Seguro que pocas. Sí, ¿de cuál de ellas te sientes más orgulloso, más satisfecho de decir, mira, tengo esta virtud y lo puedo pregonar, y todos van a decir que es cierto lo que digo? Si me permites una broma, yo siempre digo que de lo que más orgulloso estoy en esta vida es de ser del Barça. Pero aparte de eso, yo creo que de lo más orgulloso que estoy es de que creo que tengo la sensación de que la gente que me rodea tiene la tranquilidad de que está frente a una persona honrada. Eso es lo que yo entiendo que a mí más me tranquiliza, porque veo que la gente confía en mí, no ya la gente cercana, sino los propios clientes. Los clientes van a hablar bien o mal de ti en función de que hayan ganado o perdido el pleito, pero que hay un halo de que en esta persona se puede confiar habitualmente, y eso es algo que me he buscado, que realmente me ha preocupado a lo largo de la vida, y creo que a fecha de hoy, y esperemos que siga durante mucho tiempo, lo he conseguido y lo tengo. ¿Y defecto? ¿Tienes un defecto que te llega incluso a martirizar? Bueno, miles y miles y cienes y cienes. Uno de ellos es ese pronto que uno tiene, que cuando ocurre algo no puede evitar dar 3 voces y ponerlo todo del revés.
Y entonces pues hay gente a la que le preocupa e incluso que le duele esa actitud, pero que por mucho que luche uno contra eso, a lo mejor de 10 veces que lo hacía antes, ahora la puedo controlar 9, pero la 10ª vez no la puedes controlar por lo que sea. ¿Y pones la otra mejilla o devuelves el golpe? Bueno, depende de los casos, depende fundamentalmente de quién venga el golpe. Si viene de alguien que quieres, pues mira, y si viene de alguien que no quieres, pues no tienes por qué poner la otra mejilla. Yo creo que eso hay que ver en cada caso la situación en la que se da y influye mucho la relación que puedas tener con la persona con la que en ese momento te estás relacionando. ¿Has hecho muchos cortes de manga en la vida? Algunos incluso de forma material y más que hacerlo de forma material, lo que sí he podido gozar de sonreír delante de algunas personas y hacerles ver que llevaba mucho tiempo esperando que eso, o sabiendo que eso iba a ocurrir y que por fin había ocurrido. Eso me acuerdo que me lo dijo hace ya mucho tiempo, me lo dijo alguna persona y me dijo, ten paciencia, que muchas de las cosas que han pasado se van a revertir de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma también algunos de los que hoy te están intentando agredir van a pasar el cadáver por la puerta de tu casa, siéntate a esperarlo. Paco, ¿en política qué o quién te introduce? Pues en política, como casi todo lo que ocurre en mi vida, es casi de casualidad. Yo recuerdo, hombre, siempre he tenido el interés de estar informado acerca de la política, porque a mí no me aburre la política, me aburren algunos políticos cuando se ponen muy pesados con algunos temas. Y yo recuerdo que yo vivía en Matalascañas y un día llamaron a mi teléfono y me dijeron, oye, que queremos hablar contigo. Bueno, ¿quiénes sois? Resulta que eran en aquel momento los dirigentes del Partido Andalucista de Almonte, que como yo vivía en Matalascañas querían, bueno, pues que yo fuera, digamos, su cabeza visible dentro de la urbanización de Matalascañas. Y de ahí surgió todo, empezamos a charlar, yo les puse unas condiciones que eran inasumibles por su parte, por supuesto, y yo lo sabía. Si ellos lo asumían, yo le hubiera dicho que no, pero como no lo asumieron, entonces me convencieron. La condición era que yo tenía que ser el segundo de lista. Sí. Evidentemente, no, a alguien que no conocía no lo podía poner de segundo de lista. Cuando me dijeron que esa condición no me la iban a admitir, empecé a hablar con ellos. Paco, ¿quién mató al Partido Andalucista? Si es que está muerto, que yo creo que sí, pero también es una opinión que puede ser compartida o no. Yo te hago la pregunta y tú me contestas, ¿quién mató al Partido Andalucista? Bueno, entre todos lo matamos y ella sola se murió. Sobre este tema, siempre que me preguntan ahora en público, me acuerdo, bueno, las opiniones que he oído de algunos dirigentes andalucistas actuales que dicen que yo hablo desde el rencor. Pues no sé qué rencor voy a hablar porque yo estuve en el Partido Andalucista el tiempo que consideré oportuno y me fui cuando decidí hacerlo porque entendí que allí ya no se podía hacer nada más. El Partido Andalucista lleva muriéndose desde el año 79, desde el año 79 lleva muriéndose el Partido Andalucista poco a poco en las primeras elecciones municipales, cuando se hicieron aquellos intercambios de capitales de provincia, cuando se empeñó en que el PA gobernara en Sevilla y se cedieron plazas como por ejemplo la de Huelva en la que podía haber gobernado. Cuando luego se opuso en el año 81, creo recordar que fue, en el referéndum del Estatuto de Andalucía, y ya la puntilla definitiva evidentemente fue en el año 2000, no me acuerdo cuándo, cuando la reforma del Estatuto, que volvimos a solicitar la abstención. Y además yo me acuerdo que hablando con Julián Álvarez, el que era en aquel momento secretario nacional del Partido Andalucista, me dijo que la opción que habíamos tomado no era porque realmente pensáramos o el Partido Andalucista pensara que realmente había que votarlo en conciencia, sino porque era la forma en la que él iba a destacar más como líder. Es decir, en todos los debates que se establecieran, todas las fuerzas políticas iban a defender una posición y el PA iba a defender la otra. Eso le iba a dar más cancha, más cámara, más posibilidad de conocerse dentro de Andalucía. Algunos no estábamos de acuerdo, pero como en aquel momento militábamos en el partido, entendíamos que teníamos que acatar las órdenes de la mayoría o de la dirección en ese caso. Sí, no había democracia interna como sigue sin haberla. Hoy en los partidos, otra opinión muy particular. En los partidos políticos hay muy poca democracia interna, hay muy poca democracia interna. Yo en lo que he conocido, normalmente, que mucho lo conozco desde fuera, ¿no? En el PP se elige prácticamente a deo, en el PSOE, si no es un deo, pero sí son 4 o 5 deos lo que deciden, en Izquierda Unida yo no sé ni quién decide. Y en el PA pues ahora mismo está perdido, ¿no? Tenemos otros partidos como UPyD, donde tenemos a la señora Rosa Díaz, que es la reina de la fiesta, la única que quiere aparecer, que quiere mandar, que no quiere que nadie le haga sombra.
Y así funcionan los partidos políticos. Yo no sé si es es parte de la idiosincrasia que deben de tener los partidos políticos. No sé si es algo de su propia naturaleza o es que el ser humano la pervierte, la subvierte la naturaleza real que debería tener los partidos. Ahora vuelves a la palestra de la vida política. Sí, hemos estado durante mucho tiempo siempre participando. Sí, participando en debate, pero no de manera directa en política, que ahora parece que sí, que claro, ahora va en serio esta nueva aventura. Precisamente por la participación en esos debates y por el contacto con mucha gente que nos reuníamos en el predebate y en el postdebate, que no se ve en las cámaras, pues estábamos decidiendo que sí, que veníamos aquí a esta televisión, a la otra, que planteábamos el problema, que buscábamos la solución, que hacíamos propuestas, pero que en realidad nos estábamos quedando en un segundo plano, que no nos atrevíamos a dar el paso adelante. Y hace aproximadamente unos 2 años, pues decidimos, o se fue madurando la idea entre unos cuantos, de tirar hacia adelante, de crear una opción nueva dentro de Huelva, que realmente defendiera los argumentos que defendemos en las tertulias, ¿no? Porque ocurre muchas veces, a mí me ocurre, por ejemplo, Julio Anguita, que, por poner un ejemplo de alguien que oí ayer hablar, ¿no?, que tomaba unas decisiones que luego no había por dónde pillarlo, después lo oyes como analista político y da gusto, por lo menos a mí me encanta oírlo hablar, ¿no? Y quien dice Julio Anguita dice el Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que lo he escuchado muchas veces, que está en la otra punta ideológica, se supone, y que hace unos análisis políticos buenísimos, pero que luego cuando toma las soluciones no se adaptan a esas propuestas que había hecho. Y nosotros hemos decidido que lo mismo que estábamos defendiendo antes de dar ese paso, lo sigamos defendiendo ahora dentro de la política. Para eso hemos creado un partido político de ámbito municipal, de Huelva, de carácter municipalista, es decir, lo que más nos interesa es el municipio de Huelva en este caso, y unas cuantas personas de Huelva hemos tirado hacia adelante y estamos creando ese partido político, ya está creado, ya está funcionando, pero queremos engrandecerlo para que la voz de Huelva sea escuchada. Es decir, queremos hacer un partido político que no sea esclavo de ideología, que no sea esclavo de una organización jerárquica que dependa de Sevilla o de Madrid, de Barcelona o de Bruselas, sino que sea algo propio de Huelva. ¿Qué nombres propios aparecen en primera fila, aparte del tuyo? Sí, fundamentalmente son gente poco conocida o casi desconocida, la gente con la que hasta ahora nos estamos... Y también ocurre que parte de las personas que están incluidas nos han dicho que no quieren aparecer, porque tienen sus negocios, porque tienen sus historias y que pueden sentirse perjudicados. Yo recuerdo que en Matalascaña, donde hicimos la presentación de la candidatura del PA en una de las elecciones municipales, era un restaurante bastante bueno que recomiendo, el restaurante de mi amigo Teo, el restaurante Teo, y allí hicimos la presentación de la candidatura. Y él me dijo que desde que hicimos la presentación de la candidatura se dejaron de hacer comidas del PSOE en aquel restaurante. Ya te digo, es uno de los mejores restaurantes de Matalascañas que había. Solían ir los representantes del PSOE, que eran los que en aquel momento gobernaban en en Almonte, a hacer comidas y tal, y desde que hicimos allí la presentación se cortaron esas comidas, ¿no? A él, tampoco le importaba mucho porque evidentemente tenía clientela por otra parte, pero no dejó de sorprenderla. Y con eso es con lo que mucha gente te dice, mira, yo voy a estar ahí, yo voy a pagar la cuota de afiliación, incluso algunos te dicen, no, te voy a pagar la cuota pero no voy a aparecer como afiliado, con lo cual... Es sorprendente, ¿no? Cada uno por sus motivos y tal. Entonces, somos un grupo de gente que va creciendo y que entendemos que va a seguir creciendo porque la gente, la ciudadanía de Huelva, está necesitada de una opción como esa. Y este partido independiente, lógicamente, irá a las elecciones municipales en 2015, ¿no? Sí. ¿Lo vais a hacer en coalición con otros partidos similares al vuestro, con Bollullo, no sé si con Bea? Vamos a ver, nosotros cuando nos presentemos en las elecciones municipales, iremos en las elecciones municipales de Huelva y punto. Es posible que formemos parte de una organización mayor. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, en Diputación, los votos o los escaños de Diputación se eligen sumando los votos de las comarcas, de cada una de las comarcas. Entonces tenemos que ver si realmente nos interesa eso. Pero no vamos a coaligarnos con nadie solamente por sumar votos o solamente por la posibilidad de tener una opción en la Diputación o no. Tendremos que ver si realmente hay una identidad de deseos, hay una identidad de instrumentos, de intereses, y en ese caso y de formas, y en ese caso pues estudiaremos la posibilidad de coaligarnos o no con cualquier otra organización. Estuvo aquí también el que parece ser que va a ser candidato por Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, y no descarta la posibilidad de hacer algún pacto con algún que otro partido que se presente a las elecciones, porque yo considero que
os hacéis daño el uno al otro si vais por libre, uno por un camino, otro por otro, cuando uniendo fuerzas pues tenéis muchas posibilidades de tener la llave del ayuntamiento. A ver, me acabas de dar la noticia de que Rafael Gavilán va a formar parte no es oficial. Ah, bueno. No es sí. oficial. No tenía ni idea. Yo le pregunté, él ni confirma ni desmiente. Sí. Él me dijo, Paco, solo dirás tú. Y bueno, pues yo creo que va a ser tú, que igual me equivoco, ¿no? Pues Rafael Gavilán me parece en lo que lo conozco, me ha parecido una buena persona y me ha parecido una persona interesante. Yo creo que la opción Mesa de la Ría, desde mi punto de vista, también está muerta, está fallecida. ¿Por qué? Porque llevaba ya el problema en su creación, ¿no? Yo quiero recordar que Mesa de la Ría nació como una plataforma de partido, como una unión de partidos y de movimientos sociales, sindicatos, etcétera, que se llamaba Plataforma Mesa de la Ría, donde formaba parte el PP, el PA, Izquierda Unida, comisiones, en fin, una serie de grupos sociales y tal. Y hubo una serie de personas que cogieron el nombre Mesa de la Ría y crearon una asociación Mesa de la Ría. Ya no era plataforma, ya era asociación. Esa asociación Mesa de la Ría usó el nombre de Mesa de la Ría, desde mi punto de vista, indebidamente. Usó el nombre Mesa de la Ría y se aprovechó del tirón electoral que la plataforma Mesa de la Ría podía haber tenido. En aquel momento le salió bien. Pero yo entendía que a partir de allí aquello no iba a tener más recorrido, como realmente así ha sido. Yo creo que si se hubiera hecho algo con la plataforma Mesa de la Ría, no te digo un concejal, se podían haber conseguido 4 o 5 concejales. Pero ellos decidieron hacerlo de otra forma para controlar la asociación entre unas cuantas personas que siguen estando ahí y ahí está. Entonces yo creo que hacer una coalición, ya sea a nivel municipal o a nivel provincial o a nivel con quien sea, simplemente para sacar concejalías, para sacar escaños, a mí no me parece. Yo creo que si te vas a unir con alguien, tiene que ser alguien que realmente participe de tus principios y participe de tus ideas a la hora de poder solucionar los problemas que pueda tener Huelva. ¿Que la ciudadanía no nos da la confianza? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero hacer una coalición, hacer un pacto, hacer un grupo para llegar a las elecciones y que luego 3 días después, como ha ocurrido en la Mesa de la Ría, como aquello no estaba bien soldado, aquello explote por los aires, me parece una tontería, la verdad. Sí. Bueno, quedan unos 15 o 16 meses para las elecciones. Hablar de programa electoral todavía es muy precipitado, pero más o menos estáis dándole forma. ¿Qué Huelva queréis? ¿Qué cambio pensáis introducir? ¿Qué es lo que hace falta en la ciudad que ahora no existe? Mira, nosotros tenemos 3 ideas básicas. Una de ellas es que hay que reorganizar el ayuntamiento. Y para eso creo que lo primero que tenemos que hacer en cuanto se entre en el ayuntamiento y además entre el grupo que entre. Yo estoy convencido de que el PP no va a seguir gobernando Huelva y no sé quién lo va a gobernar a partir de mayo del año 2015. Creo que tiene que hacer una auditoría externa y completa. Porque hay que saber la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Huelva, porque no la sabemos. Y cuando digo no la sabemos, me incluyo a los concejales del Ayuntamiento y al alcalde del Ayuntamiento de Huelva. Yo he estado con una concejal relacionada con el sector económico del Ayuntamiento de Huelva y entonces le he preguntado, digo, bueno, ¿cuál es la previsión de ingresos del Ayuntamiento para este mes, para el próximo mes? Y me ha dicho, no lo sabemos. Y le he dicho, bueno, pero ¿cuál es la previsión de gastos? Y me ha dicho, no lo sabemos. Y le he dicho, bueno, en función de eso, ¿cuál es el plan de pago? Es decir, en función de lo que se fuera ingresando, ¿qué es lo primero que se iría pagando? Y me ha dicho, no lo sabemos, tendremos que improvisar. Entonces, esa situación que se dio por una cuestión mía profesional, a mí me espantó, me puso los pelos de punta. Es decir, vosotros simplemente estáis intentando tapar los agujeros que aparezcan por ahí, como sea. Por eso se pide un crédito y se celebra como si hubiera sido la victoria en la final de la Copa del Mundo, cuando pedir un crédito para pagar una deuda ya creada es un problema, no es una victoria. Entonces yo creo que, insisto, lo primero hay que reorganizar al ayuntamiento, reorganizarlo desde el punto de vista económico, saber en qué situación nos encontramos, de qué dinero disponemos, qué es lo que vamos a poder hacer con ese dinero y también reorganizarlo desde el punto de vista organizativo. Estuve también dentro de lo que era antes la Gerencia Municipal de Urbanismo, que ahora es la Concejalía de Urbanismo, y resulta que ya hay muchísimos medios y muchísima gente trabajando. Y hablé con uno de los más altos responsables
y le digo, pero aquí no da la sensación de que sobra gente. Y dice, mira, aquí estamos ahora mismo el mismo número de personas que trabajábamos cuando el urbanismo en Huelva estaba floreciendo, estaba en su efervescencia. Ahora sobramos la inmensa mayoría. Y a lo mejor hay otros sectores del ayuntamiento en donde faltan, por la razón que sea. Entonces hay que hacer esa reorganización interna. Hay que hacer una auditoría y una reorganización interna del ayuntamiento. Segundo plan, tenemos que atajar el asunto del desempleo, es fundamental. Pero atajar el asunto del desempleo no es hacer un acuerdo con no sé qué otra administración para tener durante un mes contratada a 300 personas o durante 3 meses, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es facilitar dentro de sus posibilidades, porque el ayuntamiento no puede bajar el tipo del IVA. Tiene que ser el ayuntamiento la plataforma que facilite, que posibilite que la creación de empleo sea posible. Es decir, a mí cuando me vienen dueños de bares, por ejemplo, y me dicen, mira, hemos puesto un bar, nos ha costado mucho, estamos sacando la cabeza ahora y ahora resulta que nos han aumentado no sé cuánto porcentaje los costes fiscales por tener mesas, veladores. Muchas quejas sobre ello. Vamos a ver, si realmente las personas están que ya no pueden más, si encima le subes algo más, los vas a ahogar. Yo creo que la otra forma de recaudar es que haya mucho más que haya mucho más bares, porque estamos hablando de bares, que haya mucho más negocios en Huelva, y al haber mucho más negocios en Huelva se va a recaudar lo mismo o más y la carga fiscal se va a repartir entre muchos. Sí. Y el tercer punto fundamental, que además también es básico, es el asunto del medio ambiente, y con eso se engloba todo. Es decir, tenemos que preservar el medio ambiente de Huelva y saber qué tipo de Huelva queremos tener para el futuro. Queremos seguir teniendo la Huelva sometida a las circunstancias de tener un polo de desarrollo dentro del mismo casco urbano de la ciudad. Queremos eliminar el polo de desarrollo, la industria química en definitiva, y no tener ninguna otra industria, o tenemos que hacer lo que yo entiendo que hay que hacer, un plan que no se va a desarrollar en un día, pero que se tiene que empezar a hacer desde hoy, para que las industrias, incluidas las industrias químicas e incluidas las industrias pesadas, únicamente cambien su ubicación. Dentro del municipio de Huelva tenemos que buscar sitio, suelo, para que haya actividad industrial dentro de Huelva. Y a la vez que se pueden ir cambiando las fábricas de sitio, y para esto solamente hace falta dos cosas: voluntad y dinero. A la vez que se pueden cambiar las fábricas de sitio, hay que tener ya previsto qué se va a hacer con aquella zona. No podemos esperar a que las fábricas se vayan yendo una por una, porque lo que va a ocurrir es que nos va a tener taponado el desarrollo turístico, el desarrollo urbanístico de todo tipo de la ciudad, mientras que aquello no se intente solucionar. Y no podemos tener la previsión de decir, bueno, cuando ya se vayan las fábricas entonces lo pensaremos, ¿no? Porque estamos perdiendo el tiempo. Y al que diga que es una barbaridad lo que estoy diciendo, solamente le pediría que pensara en lo que ocurrió en Sevilla, en lo que ocurrió en Barcelona, y más aún, en lo que ocurrió en Bilbao en los años 90. En los años 90 se transformó Sevilla con la excusa de la Expo, Barcelona con la excusa de la Olimpiada, y Bilbao, que era una ciudad triste, que era una ciudad negra, que era una ciudad industrial llena de fábricas bordeando de la industrias ría, pesadas, bordeando la ría, pues se ha convertido prácticamente en un vergel. Y para eso solamente han hecho falta dos cosas: voluntad de hacerlo, de todos los grupos y políticos, dinero, fundamentalmente. Y dinero. Y el dinero no tiene que ser solamente de iniciativa pública. El dinero puede ser también captando esas inversiones, pero no captándola a cambio de que les dejemos o se deje fumar en todos los bares y eso, como se pretendía hasta hoy prácticamente hacer con el desarrollo de la ciudad esta de Eurovegas, que pretendía el Mendelssohn, ¿no se llama? Sí. Adelson, sino hacerlo, atraer a inversores que les facilite la posibilidad de desarrollar negocios aquí en Huelva. Huelva es muy bonita, tiene muchas posibilidades de desarrollo, sobre todo desde el punto de vista turístico, y tenemos el turismo de Huelva absolutamente abandonado. Mira que si tenéis la llave del ayuntamiento, me da la sensación que la llave del ayuntamiento la va a tener vosotros, el Grupo Independiente, o Ciudadanos, que van a presentar candidatura, o UPyD. Yo creo que es la sensación que tengo, que en mayo de 2015, al lunes siguiente de las elecciones, se va a formar un follón de grupos, de pacto, y al final va a ser complicado, vamos, las previsiones, lo que yo creo que va a ocurrir, no sé, que también me puedo equivocar, pero me da la sensación que de los tres grupos que he nombrado, uno va a tener la llave del ayuntamiento y dirá, pues el alcalde va a ser este o aquel. Es la sensación que me da, por como veo el panorama y como veo la calle ahora mismo.
Yo no sé, yo no tengo datos, evidentemente, para ver, para saber exactamente por Y dónde estoy va. contando los votos de Izquierda Unida y PSOE, que eso es lo mismo. Digo, eso va Sí. todo a una caja. A una caja. O sea, eso va todo a una caja. Cierto. Izquierda Unida y PSOE es lo mismo. O sea, Hombre, suman los votos. Hombre, yo también te digo una cosa, de lo que tú me estabas diciendo, Ciudadanos y UPyD prácticamente están intentando ir al mismo sector de votos. Nosotros no queremos ir a un sector determinado de votos, queremos simplemente informar a la ciudadanía y que sea algo que realmente interese a Huelva. Es decir, que no vengan las soluciones aportadas o impuestas desde otros ámbitos que no sea el propio de Huelva. El gran problema que tienen los partidos políticos hoy en día es que se han jerarquizado demasiado, sobre todo los que tienen ese ámbito estatal, y al final las decisiones, las grandes decisiones que se toman, no se toman en tu pequeño ámbito municipal. No se tiene en cuenta cuál es el problema de tu ciudad y la solución más posible o más agradable o más interesante para esos problemas dentro de tu ciudad, sino que la solución viene impuesta desde fuera, ¿no? Me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, estoy pensando con el tema de las privatizaciones o externalizaciones, eso que dicen algunos y tal, o de la municipalización. Algunos partidos hablan de que hay que municipalizar todos los servicios y otros dicen que hay que privatizar todos los servicios. Yo entiendo que hay que hacer un estudio de cada servicio, claro, y a lo mejor la solución al problema, por ejemplo, del agua dentro de la ciudad de Huelva ha de ser distinta al problema del agua dentro de la ciudad de Sevilla o de San Juan del Puerto. Cada caso diferente. Entonces, cada caso hay que estudiarlo en función de los intereses de tu propio municipio. También me resulta sospechoso que haya ahora muchos ayuntamientos del mismo signo político que cuando deciden privatizar el agua siempre lo hacen todos con la misma empresa. Es que nada más que hay una empresa aquí, por lo visto, en todo el país que ofrezca buenos servicios en eso, no lo acabo de entender. Me da la sensación de que viene más por los designios de que alguien le ha dicho, si lo hacéis, lo tenéis que hacer y lo tenéis que hacer con esta empresa determinada, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que estudiar realmente cuál es el problema de Huelva y aplicar la solución que le convenga a Huelva. Si hay otros partidos que están en esa misma tesitura, pues podremos llevarnos bien con ellos. Y si no, pues evidentemente no nos llevaremos bien con ellos. También creo una cosa, hay ahora mismo los partidos políticos tradicionales son muy poderosos y son muy listos. Hay ahora mismo interés en fomentar que exista Ciudadanos, que exista UPyD, que existan independientes y que no se lleven bien entre ellos, porque eso va a dividir las fuerzas y va a hacer que los que están gobernando hasta ahora sigan gobernando. Claro. Todo eso hay que estudiarlo. Claro, lo que te decía, que yendo por independiente, cada uno os hacía daño el uno al otro, al no ir en coalición. A nivel nacional, la pregunta es complicada la que te voy a hacer. Si me das respuesta, ¿qué o quién nos ha traído hasta esta crisis que está dejando a cantidad de españoles en el camino? Embargado, asfixiado, suicidándose. Si me preguntas desde el punto de vista político, te diré que el PP y el PSOE. Es decir, yo creo que los dos partidos políticos de ámbito estatal mayoritarios son los que nos han llevado a esta crisis. Uno nos ha llevado aceleradamente y el otro no son capaces de sacarnos. Y además se da la circunstancia de que los dos apliquen las mismas soluciones económicas ante el mismo problema. Luego, yo creo que si hubo una situación de crisis mundial, aquí en España la crisis ha sido más aguda porque ninguno de los partidos políticos mayoritarios han sido capaces de encontrar la solución ni de aportar soluciones originales que beneficien al país, ¿no? Yo sigo dándole vueltas a la cabeza de por qué hubo que hacer la operación de salvamento de los bancos. Yo sigo sin entender por qué a algunos bancos ha habido que financiarlos. Es decir, sigo sin entender por qué Bankia, por ejemplo, no se fue a la ruina. Y hoy en día, con esto que tenemos en los periódicos y tal, me da por pensar de que a lo mejor había que defender la cabeza de algún amigo de algún expresidente a toda costa y que eso es parte de la razón por la que se movió todo este dinero para salvar los bancos. Pero es que en realidad ninguno de los partidos políticos mayoritarios ponen en tela de juicio que esa medida haya sido acertada. A lo mejor dicen uno, bueno, que tenían que haberle dado un poco más de dinero a este y un poco más de dinero al otro, pero que había que salvar a los bancos. Y yo me parece que no, que si una empresa privada, sea la que sea, un banco o lo que sea, no el sistema bancario, ojo, no el sistema bancario, sino si un banco se tiene que ir a la ruina. Yo conozco a muchos abogados que tuvieron que cerrar su despacho y conozco a muchos hosteleros que tuvieron que cerrar sus negocios y conozco a muchas fábricas. ¿Y por qué los bancos no? O algunos bancos no, si todos no hubieran cerrado. Y yo que considero, Paco, que hablando de cajas, no de bancos, que en el momento en el que los políticos y los sindicalistas metieron las narices en las cajas, las fundieron.
Por supuesto. Bueno, de todas formas, las narices en las cajas prácticamente las tuvieron siempre de una manera o de la otra, pero desde el momento Pero en que últimamente tomaban decidieron decisiones. llevarla, exactamente, Cuando la rienda... el director de la caja Sí. decía, mire, es que este Sí. crédito no es viable. Y el político de turno decía, oye, dale el crédito, que es mi amigo, si no te meto en la oficina del Torrejón mañana. Claro, y el director, pues, venga, pues, crédito sin viabilidad. Absolutamente de acuerdo contigo, Paco. Absolutamente de acuerdo. Yo Porque creo las que... cajas, Paco, recordamos de pequeñito nosotros, que recuerdo mi mamá y la abuelita cuando iba a la caja de ahorro, que se llamaba antes Caja de Ahorro Confederada, a Sí. pedir, no sé, lo que valía un televisor, las 5.000 o 6.000 pesetas que valía, y el director de la caja pues te daba el prestamito y tal, Sí. y las cajas hacían una función extraordinaria, Sí. hasta que llegaron los políticos, los sindicalistas y la fundieron. Sí, sí, sí. Además tenían realmente unas condiciones de crédito más bajas Sí, que el resto claro. de entidades, que para eso estaban. Y también estaba para atender sobre todo La las labor social que necesidades... hacían también, de la la- obra social. Exactamente, exactamente. Pues ahora hay un asunto que se está debatiendo en el Parlamento de Andalucía, que viene relacionado con esto, y es la creación de un banco público en Andalucía. Y andan ahí peleándose, unos dicen que sí, otros dicen que no, en fin, lo de siempre. A mí no me parece una mala medida que haya un banco público, no me parece una mala medida. Ahora bien, si vamos a hacer un banco público con el mismo gobierno que las antiguas cajas de ahorro, mejor no lo hacemos. Yo creo, por poner un ejemplo un poco exagerado, que si vamos a poner un banco público, habría que hablar con el señor Botín y decirle al señor Botín, venga usted para acá y presida usted este banco público, porque usted, si usted ha sabido llevar al Banco Santander a la situación actual que tiene, pues vamos a contratar a los mejores gestores, no a los mejores políticos, no a mi primo, no al que se me va a quedar que en el el paro, problema, Paco, sino a los gestores, a los profesionales que sepan del asunto y que le den los créditos en menor cuantía. ¿Que el banco va a ir dirigido fundamentalmente a pequeños y medianos empresarios? Perfecto, pero las garantías que haya que pedir, que aseguren que ese dinero se puede devolver, porque si no, tampoco, es decir, regalar dinero, mire usted, por lo menos el mío no lo regale. Es que yo creo que ahí, Paco, estaría el político otra vez de turno llamando al Claro. director, oye, que va ahí mi amigo, que va a montar un negocio, pero Claro. es que no es viable, es igual, tú dale Claro. el dinero. Claro, Claro, esa eso es lo discutible. Podría ser buena la idea, pero claro, Esa es, ¿quiénes esa es. van a dirigir ese banco? ¿Y cómo se va a hacer el reparto de los créditos? Eso Aquí, es, claro, eso es esa lo que es la habría clave. que... ¿Qué criterios se van a utilizar ¿Qué para criterio, gestionar ese exactamente? banco? ¿Quiénes van a gestionar el banco? Nosotros, bueno, yo en mi vida profesional gestiono una empresa municipal en el Ayuntamiento de Corte Concepción, donde llevo trabajando ya bastante tiempo, y gestionamos todo lo que es el ciclo interior del agua, abastecimiento, saneamiento, depuración, recogida de basura, y tenemos también otras historias. La empresa, hasta ahora, nuestro mayor problema es buscar negocios de inversión. Es decir, ¿en qué invertimos el dinero que estamos ganando? Porque si no lo invertimos, lo tenemos que pagar a Hacienda y al final claro. la empresa de alguna forma pues lo pierde en impuestos, ¿no? Claro. Hay que invertir, es decir, estamos aplicando simplemente los criterios de una empresa privada, y con la empresa privada, teniendo ahora mismo en las ordenanzas, tenemos los precios más bajos a la hora de distribución de agua, de recogida de basura y tal, la empresa no está subsistiendo, sino que está en una situación magnífica hasta ahora. Si eso lo hemos hecho nosotros con una pequeña empresa, digo yo, con una gran empresa municipal y siguiendo esos criterios, ¿por qué no se puede hacer? Y termino ya y te digo, si una empresa privada puede gestionar el agua de Huelva y sacar dinero, una empresa pública gestionada con esos mismos criterios, ¿por qué no hace lo mismo? Y tendríamos el beneficio de o bien el beneficio que obtuviera la empresa se revierte en los propios ciudadanos, o bien se reducen las tarifas, que es lo que ocurriría y nos afectaría menos al bolsillo de los ciudadanos. Es que una pregunta, la que tú me has hecho, te la hago yo a ti o a los políticos, eso lo suelo hacer. ¿Por qué Antena 3 o Mediaset, Telecinco tienen unos beneficios bestiales y las televisiones autonómicas tienen unas pérdidas tremendas? Bueno, y como esto, poder que una empresa municipal de autobuses tiene pérdida y la empresa Damas tiene beneficios anuales. Claro, pues eso cuando dice, Paco, es que tú eres más partidario de lo privado que lo público. Digo, pues sí, no estoy porque doy datos y creo que lo privado funciona mejor que lo público. Pero yo estoy convencido que se puede hacer, Paco, se puede hacer. Es decir, se puede decir, vamos a cortar y vamos a ahora mismo no es lo mismo una empresa de nueva creación que coger la gestión de una empresa que existe desde hace 25 o 50 años y que ya tiene la deuda. Pero yo estoy convencido que se puede hacer, simplemente es poner al cargo de esa empresa a profesionales que tengan el carnet de tu partido o no lo tengan. Ya. Vamos a ver, si tú eres un buen gerente, pues tú lo vas a seguir siendo. Y lo mismo digo, si tú eres un mal gerente, Sigiasa.
esta es la situación que está, ¿Qué? que ha tenido que pedir un crédito para seguir sobreviviendo y tal, ¿cómo el equipo de gestión encabezado por su gerente sigue ahí Claro. durante tanto tiempo? Mire usted, si nos habéis llevado a esta situación, lo primero que voy a hacer es prescindir de esos profesionales porque no son los adecuados. ¿O es que los he elegido de una forma inadecuada teniendo en cuenta el color de su carné y no de sus méritos? Pero es lo mismo. Por ejemplo, Aguas de Huelva no mete a ni un solo empleado que no tenga una preparación, y en Giasa podemos entrar que está el primo, el hermano, el vecino, pero es que mi primo no sabe escribir. Es igual a Giasa, que es el sobrino del político, del alcalde de tal Pues, pueblo. Claro, esto en la empresa pública ocurre. En la empresa privada, si tú no estás preparado, a ti el empresario no te va a meter, Paco. Y en la empresa pública, bueno, no sabe leer, no importa. Pues me gustaría- Este es el sobrino del político de turno y tiene que entrar. Pero no sabe leer, no importa. Me gusta- a la empresa pública. Me gustaría Claro, que eso los es- ciudadanos me dieran la posibilidad de demostrar claro. que lo que estoy diciendo se puede hacer y que estamos dispuestos a hacerlo. Sí. Es decir, limpiar todo lo que haya, Claro. prescindir de lo que no sirve, quedarnos con lo bueno y hacer una gestión de una empresa. Desde el punto de vista, insisto, de los criterios que yo llevo trabajando toda mi vida, Sí, desde sí, que sí. soy abogado y que me dedico también al asesoramiento de empresas y tal. Es decir, aquí hay una serie de criterios que fundamentalmente el criterio del beneficio, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque esto no es un pozo sin fondo. Paco, y volviendo, cuando empiece ya la campaña electoral, sabe que Manuel Vicente decía nada existe si no sale en televisión. Y vosotros necesitáis de radio, de televisión, de prensa, de folleto, de estar en la calle. Y tenéis que hacer todo eso sin dinero. Para comunicar a la gente vuestro programa electoral, sin dinero, insisto, ¿cómo os la vais a ingeniar? Mira, lo primero es que ya tenemos experiencia, porque yo recuerdo que la campaña que hicimos con el Partido Andalucista, con la campaña del referéndum sobre el tema del estatuto, lo hicimos, estuvimos en todos los medios de comunicación, absolutamente en todo, radio, televisión, en prensa, nos multiplicábamos y el presupuesto fue cero. Anda. Vamos, tan cero era que íbamos andando a todos los sitios de Huelva que teníamos que ir, incluso a Buena Información, Sí. que era el medio más lejos que en aquel momento estaba dentro de lo que era el casco urbano. Entonces tenemos experiencia. Donde no hay dinero, tiene que haber imaginación y trabajo, y lo podemos hacer. Lo que pasa es que también te digo, y es cierto, que en el poco tiempo que llevamos, ya me he dado cuenta de que hay medios de comunicación que nos obvian. Algunos le mandamos nuestras notas de prensa y no nos la publican, me pongo en contacto con alguno de sus redactores y me dicen, es que desde Sevilla me han dicho que no os la publique, que cuando lleguen las elecciones ya veremos. Y en otro, pues también me dicen, me atienden muy agradablemente y tal cual, y entonces decimos, oye, ¿nos vais a tratar bien? Y dice, bueno, cuando lleguéis a la alcaldía ya veremos. No, cuando lleguéis a la alcaldía, no, cuando nos tienen que atender, es ahora, Claro. realmente. Es difícil, pero yo creo que dando buenas ideas, tenemos la ilusión de que los medios de comunicación que no estén por esa labor se encuentren obligados a prestarnos esa atención. Por decir, es que no tenemos más remedio porque están diciendo cosas tan interesantes Claro, hombre. que realmente tenemos que publicitar. Hay que darle vida, hombre, a todo el mundo. Todo el que venga con buenas ideas, con ilusión. Aquí vais a tener las puertas abiertas siempre, Paco. ¿eh? Muchas Ahora gracias. Y después, y antes, y después. Muchas gracias. Me consta que Sí, en esta hombre. televisión siempre Sí, hemos hombre. tenido las puertas Lo que abiertas. queráis. Cuando venga Ciudadán, que vamos, como te he dicho, la semana, dentro de 15 días, entrevistamos al candidato por Sevilla, que a su vez es el máximo responsable de Ciudadán en Andalucía. Me ha pedido un perfil como este y también se lo vamos a hacer. Y otro partido que hay también en Andalucía, que es de nueva creación, que también ese hay que darle vida a todo el mundo. Así y debería- que se escuchen varias voces, ¿no? Indudablemente. Aquí estuvo Gabriel Cruz, candidato a la alcaldía de Huelva por el Partido Socialista, que estuvo hace un mes aproximadamente. Rafael Gavilán pasará al alcalde también. Y bueno, y la mesa de las Rías, Rafael Gavilán, como digo. Y, Así bueno, y debe de vendrán ser. más. Así debe de ser. Bueno, Paco, que bueno, ya de ese programa electoral, cuando lo tengáis más o menos perfilado, encarrilado, pues ya te preguntaré por diferentes puntos qué es lo que voy a hacer con este tema, con este asunto. Más cositas, pero para que la gente te conozca un poquito más por dentro, bueno, ya oficialmente eres el candidato a la alcaldía de Huelva. No, Ah, no. Bueno, pero va a ser tú, me dicen que va a ser tú. Bueno, eso Y creo que va a ser tú. nos reuniremos Vale. los afiliados y decidiremos una cosa a la otra. Bueno, pues pongamos que sí, que va a ser el candidato para que la gente te conozca un poquito más por dentro. Paco, no sé, también, ¿con qué personaje de la historia te gustaría tomar un cafelito? ¿Conocido, no conocido? ¿Con qué personaje de la Puede ser historia? ¿Famoso, no famoso? Decir, Bueno, yo a mí me encanta la historia y me encanta cuanto más antigua mejor. Es decir, me encantaría conocer, aunque solamente fuera desde fuera,
cómo vivían los hombres prehistóricos. Soy un enamorado de la novela, además basada o situada en la prehistoria. Y luego hay otro mundo que me encanta, que es el mundo griego y el mundo romano, evidentemente. ¿Eres partidario del aborto? Sí, soy partidario de la legalización del aborto. Es decir, yo creo que toda la persona... Yo he conocido circunstancias de personas que tenían que abortar, que además eran católicas, apostólicas, romanas y que estaban absolutamente en contra del aborto, pero se les dio una situación muy determinada en la que se vio abocado a tener que abortar, además en Londres, te estoy hablando ya de hace tiempo. Yo soy partidario de que exista una ley de aborto, que cada uno decida en conciencia lo que estima conveniente. No conozco a nadie que haya abortado por placer, entre otras cosas porque es una operación con mayor o menor dificultad, pero creo que aquella persona que no quiera seguir adelante con su embarazo, con el único límite de los plazos, creo que tiene derecho a ello. ¿Eres partidario de la cadena perpetua? De la cadena perpetua revisable, sobre eso hay mucho que hablar. No soy partidario de una cadena perpetua pura y dura, pero sí creo que en determinados casos, que además ahora está muy de moda, las personas que delinquen salen a la calle y salen en la misma situación en la que entraron. Entonces, a un determinado perfil de personas habría que aplicarle esa cadena perpetua revisable y dar la posibilidad de que si realmente se han reinsertado en la sociedad, ponerlos en la calle, y si no, pues seguir en prisión, pero no solamente para hacer pasar allí el tiempo, sino para tener una reeducación, que es lo que no se hace hoy en día en el sistema, claro. ¿Eres sensible? ¿Lloras con facilidad? ¿Te emocionas fácilmente? No lloro con facilidad, por fuera no, por dentro sí, pero por fuera no lloro con facilidad. Es algo que me propuse. ¿Te has enamorado muchas veces? Sí, muchas veces, y estoy enamorado, afortunadamente. ¿Para ti cuál es el animal más bello de la creación? Evidentemente el ser humano. Casi todos dicen la mujer, casi todos los entrevistados. Y la mujer suele contestar o el caballo o el león. No suele decir el hombre. El hombre sí suele decir la mujer. El ser humano, el ser humano. ¿Y tienes confianza todavía en el ser humano? Sí, tengo confianza en el ser humano. Realmente hay gente muy válida, Y después hay circunstancias históricas, hay circunstancias económicas que hacen que realmente te cueste entender al ser humano, pero sigo pensando que el ser humano es válido. Yo creo que las personas tienen su espíritu, las personas son buenas, sí. Lo que pasa que luego, bueno, las circunstancias hacen una cosa o la otra, y sobre todo la economía, la circunstancia económica de las personas hacen que cambien mucho de forma de actuar. Oye, Paco, ¿el juez insobornable quién es? ¿El tiempo o Dios para ti? Teniendo en cuenta que yo no creo en un Dios como al uso, y que creo que el tiempo tampoco lo cura todo, es decir, aquello de que, bueno, el tiempo lo cura todo, el tiempo pone a cada uno en su sitio, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no existe ese juez insobornable y que lo que tú te ganas en la vida te lo tienes que ganar día a día, que no se te regala nada, que no esperes que te llegue nada de arriba porque no te va a llegar nada. ¿Trueque o dinerito? ¿Qué prefieres? ¿Qué mundo preferirías? Soy muy partidario del trueque, muy partidario del trueque. Muchos trueques últimamente. Soy muy partidario del trueque, pero no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, y además creo que el trueque es bueno cuando lo hacen buenas personas. Es decir, no vale hacer trueque de cambiarte un reloj por otro, ¿no? Porque eso no es un trueque, eso es simple, realmente yo te doy lo que tú necesitas y tú me das lo que yo necesito, lo que yo necesito y tú tienes, claro. Y no se va a valorar no solamente por la cuestión económica, por la valía económica, sino por las necesidades de cada uno. Claro. Así no aparecerían los Bárcenas, los Seres, los sujetistas listos que meten la mano en la caja. Sí. Sobre eso también, sobre el tema sindical, me fastidia el halo que hay ahora de decir, bueno, es que están atacando a los sindicatos. No, mire usted, aquí yo creo que la sociedad está muy convencida de que los sindicatos son necesarios, pero no esos sindicatos, que además algunos llevamos mucho tiempo diciendo que son unos sindicatos que no sirven para lo que fueron creados, que no sirven para realizar la labor, porque además yo trabajé durante un tiempo como empleado, trabajé en UGT, conozco lo que era aquello por dentro. No puedo hablar de comisiones por haber trabajado dentro, pero evidentemente una empresa o un sindicato que crea empresas y contrata, eso no es el sindicato para lo que fue creado. Un sindicato que además luego no tiene un fondo para respaldar a las personas que puedan estar en huelga durante una larga huelga. Entiendo que ese sindicato no está cumpliendo la misión para la que fue creado. Y aparte fueron creados en el siglo XIX.
Estamos en el siglo XXI, quizás hay que darle también un brochazo, pero con el carácter sindicalista, no con el carácter de vamos a hacer una empresa de aquí para vivir muy bien. Sí, esos son los verdaderos sindicatos, aquellos de los que tú hablas de principios del siglo pasado, los que consiguieron las 8 jornadas, los que evitaron que los niños con 10 años trabajaran, esos son los verdaderos sindicatos. Habría que eliminar, ¿no? Considera que habría que eliminar las subvenciones de los sindicatos para que fueran más independientes. Por supuesto, vamos a ver, habría que eliminar las subvenciones a los sindicatos y a los partidos políticos. Y a las organizaciones empresariales. Y a las organizaciones empresariales. Cuando uno habla de sindicatos, Sí. habla prácticamente, Sí. ¿no? Es decir, yo no creo que deban de haber subvenciones de ningún tipo. Los sindicatos deben de nutrirse de las cuotas de sus propios afiliados, fundamentalmente. Y luego, por ejemplo, y los partidos políticos absolutamente igual. Sí estoy de acuerdo. Saben los espectadores que con las elecciones, cada vez que un partido se presenta a unas elecciones, hay unas cuotas que se reciben en función de los votos que ha recibido, del número de concejales, que un poco compensa el gasto que hayas podido hacer en la campaña electoral. Puntualmente, con esas subvenciones podría estar de acuerdo. Con el resto de subvenciones, vamos a ver, eliminadas radicalmente. Ahora se está intentando, los del PP, que son muy modernos, están intentando hacer una ley de financiación de partidos políticos que prohíban las donaciones. Sí. Mire usted, yo no creo que haya que prohibir las donaciones, hay que hacerlas públicas. Todo aquel que haga una donación, que la donación se haga con luz y taquígrafo. Yo sabré quién me ha pagado y a partir de ahí vigilaré lo que estás haciendo en función de la relación con esa persona. Porque una donación tampoco es una contraprestación. Te doy dinero para que tú hagas esto. Una donación es, toma, para ti. Entonces, creo que habría que fomentar que se hicieran donaciones y eliminar las subvenciones. Bien. Paco, ya nos avisa, estamos fuera de tiempo, pero cuando una empresa constructora, por ejemplo, da una donación a un partido político es porque el mes que viene o el año que viene te va a dar la hora de turno. Esto es así. Claro. En la práctica y hasta ahora ha sido así. Yo creo que ninguna empresa del mundo, ninguna empresa, bueno, de España, estamos en España, ninguna empresa va a un partido político y dice, toma, te voy a dar 5 millones de euros porque me cae muy bien y este partido es el partido de mi vida y sois unos monstruos y yo voy a donar 5 millones de euros. No, mire usted, ¿cuándo hace una empresa esa? Porque sabe que mañana le va a dar la hora de turno. Esto es así. Pero hay otras razones por las que se puede hacer una donación. ¿Por qué? Yo voy a hacer una donación a ese partido porque va a crear un marco legal en general que va a facilitar el desarrollo empresarial y estoy más de acuerdo con ese partido político que, por ejemplo, con el otro partido político. Por eso hay que hacer una donación. No para yo recibir una obra, porque recibir una obra no es una donación, es una contraprestación y además fraudulenta. Pues Paco, eso se ha hecho en España desde que murió el dictador, pues se ha venido haciendo. Bueno, y antes también, perdón, y antes más todavía, antes mucho más. Bueno, Paco, ha sido un placer tenerte por aquí. Seguimos en contacto con vuestro grupo independiente, que toda la suerte del mundo. Ánimo y bueno, contar con esta televisión y espero que los compañeros de otros medios también os den cobertura y que al menos publiquen vuestras notas de prensa. Pues muchísimas gracias por habernos invitado y estaremos encantados cada vez que podamos andar por estos lugares. Muy bien, pues nos marchamos. Vámonos. Ha sido un placer, Paco. Para mí.